31 años. Selena Quintanilla tenía 31 años cuando una bala le atravesó el cuerpo en la habitación 158 del Days Inn de Corpus Christi, Texas. 31 años. La misma edad que tiene hoy cualquier persona nacida en 1994. Una vida apenas comenzando. Una carrera a punto de explotar. Un sueño a días de hacerse realidad. El 31 de marzo de 1995, Selena caminó hacia esa habitación de motel para confrontar a una mujer en quien había confiado ciegamente, y 30 minutos después estaba desangrándose en el estacionamiento mientras suplicaba ayuda. Todos conocemos esa parte de la historia, la hemos visto en películas, en series, en documentales, sabemos quién apretó el gatillo, sabemos cómo terminó todo, pero hay partes de la historia de Selena que nadie cuenta. Verdades incómodas que quedaron enterradas bajo la leyenda. Capítulos oscuros que la industria prefirió olvidar y que su familia ha protegido celosamente durante 3 décadas. Hoy te voy a contar esas partes. Las que duelen. Las que incomodan. Las que te van a hacer ver a Selena no como un ícono intocable, sino como lo que realmente fue. Una mujer que luchó contra todo. Que fue explotada desde niña. Que enfrentó racismo de todos lados. Que vivió atrapada entre 2 mundos que nunca la aceptaron completamente, y que murió justo cuando estaba a punto de liberarse. Esta es la historia trágica de Selena que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a Voces que el tiempo borró. Para entender la tragedia de Selena tienes que entender de dónde vino, no de los escenarios brillantes ni de los vestidos con pedrería, de antes, mucho antes. Selena Quintanilla. Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, un pueblo industrial a 1 hora de Houston donde su padre, Abraham Quintanilla, trabajaba en una planta química de Dow Chemical. Abraham era un mexicoamericano que había crecido en la pobreza más absoluta en el sur de Texas. Había conocido el hambre real, había conocido la discriminación real, había visto cómo los gringos trataban a los mexicanos como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Y Abraham tenía un sueño que nunca pudo cumplir. En los años 60, Abraham había sido cantante de un grupo llamado Los Dinos. Cantaban en inglés porque eso era lo que vendía. Eran buenos, tenían talento, pero nunca despegaron. La industria no estaba lista para un grupo de mexicanos cantando rock and roll. El sueño de Abraham murió, pero nunca lo enterró, solo lo guardó, esperando. Y cuando su hija menor abrió la boca para cantar por primera vez, Abraham supo que había encontrado la forma de revivirlo. Selena tenía 6 años cuando su padre descubrió su voz. 6 años. La edad en que otros niños juegan con muñecas y ven caricaturas. La edad de la inocencia. La edad en que no deberías tener responsabilidades mayores que hacer tu tarea y llegar a tiempo a la cena. Pero para Selena, los 6 años marcaron el fin de la infancia normal. Abraham vio en ella lo que él nunca pudo ser: una estrella, una voz perfecta, una oportunidad de redención, y se obsesionó con convertir esa visión en realidad. Formó un grupo familiar, Selena y los Dinos. Selena como vocalista principal, su hermano AB en el bajo, su hermana Suzette en la batería. Todos niños. Todos bajo el control absoluto de su padre. Los ensayos eran diarios. No había excusas. No había días libres. No había hoy no tengo ganas. Selena ensayaba después de la escuela, los fines de semana, durante las vacaciones. Mientras otras niñas de su edad iban a fiestas de cumpleaños, ella estaba en un escenario cantando para adultos borrachos en bares de mala muerte. Porque eso es lo que Abraham hacía. Los llevaba a tocar donde fuera. Bodas, quinceañeras, bares, ferias, cualquier lugar que pagara unos $. No importaba que sus hijos tuvieran escuela al día siguiente, no importaba que Selena tuviera 8, 9, 10 años cantando hasta la medianoche en lugares donde una niña nunca debería estar. Abraham llamaba a esto disciplina, llamaba a esto preparación para el éxito, llamaba a esto amor. Otros lo llamarían de otra forma. En 1981, cuando Selena tenía 10 años, la familia lo perdió todo. Abraham fue despedido de Dow Chemical.
El restaurante Tex-Mex que había abierto con sus ahorros fracasó. No podían pagar la hipoteca de la casa, no podían pagar las cuentas, no podían pagar nada. La familia Quintanilla se mudó a Corpus Christi con lo poco que les quedaba. Vivían en condiciones que bordeaban la pobreza. Comían lo que podían cuando podían. Los niños dejaron de ir a la escuela regularmente porque tenían que trabajar, y el trabajo era cantar. Selena y los Dinos se convirtieron en el sustento de la familia. Una niña de 10 años sosteniendo económicamente a sus padres y hermanos con su voz. Tocando en cualquier lugar que los contratara. Viajando en una van. Destartalada de pueblo en pueblo por todo el sur de Texas. Selena no tuvo adolescencia. No tuvo fiestas de 15 años propias, aunque cantó en cientos de ellas. No tuvo novios de secundaria. No tuvo la experiencia normal de crecer que tienen otros jóvenes. Lo que tuvo fue trabajo, responsabilidad, presión, la carga de saber que si ella no cantaba, su familia no comía. Y Abraham se aseguraba de que ella nunca olvidara esa responsabilidad. Las entrevistas de la época muestran a una Selena joven siempre sonriendo, siempre alegre, siempre perfecta. Pero detrás de cámaras la realidad era diferente. Abraham controlaba todo, qué cantaba, qué vestía, con quién hablaba, a dónde iba. Era un manager implacable que trataba a su propia hija como un producto que debía ser optimizado, y Selena obedecía, porque era su padre, porque no conocía otra vida, porque desde los 6 años le habían enseñado que su valor estaba en su voz y en su capacidad de generar dinero. Eso deja marcas que no se ven en las fotos promocionales ni en los videos musicales, pero que estaban ahí. Hay algo que pocas personas mencionan cuando hablan de Selena. Ella no hablaba español, nació en Texas, creció hablando inglés. Sus amigos hablaban inglés. Su educación, la poca que tuvo, fue en inglés. El español era el idioma de sus abuelos, de las generaciones anteriores, no el suyo, pero Abraham decidió que Selena cantaría en español, que conquistaría el mercado de la música tejana y mexicana, que sería una estrella latina. Había un problema. Selena no entendía lo que cantaba. Durante años memorizó canciones fonéticamente. Repetía sonidos sin saber su significado. Cantaba letras de amor y desamor sin comprender las palabras que salían de su boca. Y aquí viene la ironía cruel. El público mexicano la criticaba por no ser suficientemente mexicana, por su acento gringo, por no hablar bien español, por ser una pocha, una vendida, una americana pretendiendo ser latina. Y el público americano no la tomaba en serio porque cantaba en español. No pasaba en las radios en inglés, no era invitada a los programas gringos. Era demasiado mexicana para los americanos. Selena vivió atrapada entre dos mundos que la rechazaban. Demasiado gringa para los mexicanos, demasiado mexicana para los gringos, sin un lugar donde pertenecer completamente. Ese rechazo la marcó profundamente. En entrevistas posteriores, cuando ya era famosa, Selena hablaba de lo difícil que había sido ganarse el respeto del público mexicano. De las veces que la habían abucheado en conciertos por su acento, de los comentarios crueles en la prensa mexicana que la llamaban farsante. Pero ella siguió adelante, aprendió español poco a poco, mejoró su pronunciación, se ganó al público a base de pura terquedad y talento innegable. Para cuando grabó Amor Prohibido en 1994, Selena ya dominaba el idioma, ya era aceptada, ya era amada, pero el camino para llegar ahí había sido brutal. Hay otra parte de la historia que se menciona poco, la explotación de su imagen. Selena era hermosa. Eso era innegable. Tenía un cuerpo escultural que ella misma celebraba sin vergüenza. Era sensual de una manera que las cantantes latinas de la época no se atrevían a hacer. Y la industria explotó eso al máximo. Los vestuarios que Selena usaba en el escenario eran diseñados para provocar. Tops ajustados, pantalones de cuero, bustiers con pedrería. Ella misma los diseñaba y cosía muchos de ellos porque tenía talento para la moda. Pero hay una diferencia entre una mujer adulta eligiendo cómo vestirse y una industria empujando a una joven a sexualizarse para vender más. Cuando Selena empezó a usar esos vestuarios provocativos tenía 18, 19 años. Seguía bajo el control de su padre. Seguía siendo el producto que Abraham había moldeado durante más de una década. Y vale la pena preguntarse cuánto de esa imagen era genuinamente suya y cuánto era una estrategia de marketing diseñada por otros.
La prensa de la época la criticaba constantemente por su forma de vestir. La llamaban vulgar, inapropiada, demasiado sexy para la música tejana tradicional. Los sectores más conservadores de la comunidad mexicoamericana decían que era un mal ejemplo para las jóvenes, y Selena sonreía y seguía adelante. Defendía su derecho a vestirse como quisiera, decía que no tenía nada de malo celebrar su cuerpo. Pero detrás de esas declaraciones seguras había una joven que había sido puesta en un escenario a los 6 años y que nunca había tenido la oportunidad de decidir quién quería ser fuera de los reflectores. Y luego está Chris Pérez. Chris era el guitarrista de la banda. Un tipo callado, talentoso, con el pelo largo y actitud de rockero. Todo lo que Abraham odiaba. Selena se enamoró de él. Por primera vez en su vida se enamoró de alguien que no había sido aprobado por su padre. Alguien que la veía como mujer y no como producto. Alguien que la hacía reír y sentir libre. Abraham lo descubrió y enloqueció. Despidió a Chris de la banda. Le prohibió a Selena verlo. La amenazó con destruir su carrera si seguía con esa relación. Hizo todo lo que pudo para separarlos. Pero Selena, por primera vez en su vida, desobedeció. El 2 de abril de 1992, Selena y Chris se fugaron y se casaron en secreto. Selena tenía 20 años. Era la primera decisión importante que tomaba sin el permiso de su padre. Abraham estaba furioso, pero eventualmente aceptó la situación. Chris volvió a la banda. La familia aparentó normalidad, pero la tensión nunca desapareció completamente. Lo que ese matrimonio representa es significativo. Por primera vez Selena había dicho que no, había elegido su felicidad sobre la obediencia. Había demostrado que era capaz de tomar sus propias decisiones. Y una vez que pruebas esa libertad, es difícil volver a aceptar el control. Para 1994, Selena era la reina indiscutible de la música tejana. Amor Prohibido había vendido más de 1 millón de copias, había ganado un Grammy, llenaba estadios en México y Estados Unidos. Las grandes disqueras americanas estaban interesadas en ella. EMI estaba preparando su primer álbum completamente en inglés. Selena estaba a punto de dar el salto, de convertirse en una estrella internacional, de cruzar la frontera que siempre la había limitado. Y también estaba empezando a cuestionar cosas. Había abierto 2 boutiques de ropa llamadas Selena Etc. Era su propio negocio, separado del control de su padre. Estaba diseñando su propia línea de moda. Estaba construyendo algo que era suyo. Y había contratado a una mujer para manejar esos negocios. Una mujer que se había convertido en su confidente. Una mujer que parecía adorarla incondicionalmente. Yolanda Saldívar. La relación entre Selena y Yolanda es más compleja de lo que las películas muestran. Yolanda era una enfermera de San Antonio que había fundado el primer club de fans oficial de Selena. Era una superfan, una mujer obsesionada que había dedicado años a promover la carrera de su ídola. Selena la conoció y se conmovió por su devoción. Le ofreció trabajo, primero manejando el club de fans, luego administrando sus boutiques. Yolanda se convirtió en parte del círculo íntimo. Pero había señales de alarma que nadie quiso ver. Yolanda era posesiva, celosa. No le gustaba que Selena pasara tiempo con otras personas. Había algo en su devoción que cruzaba la línea de lo normal. Empleados de las boutiques notaron irregularidades, dinero que faltaba, cuentas que no cuadraban. Empezaron a sospechar que Yolanda estaba robando. La familia Quintanilla investigó. Descubrieron que Yolanda había malversado más de $30,000. Dinero del club de fans, dinero de las boutiques, dinero que se suponía debía ir a Selena. Abraham quería ir a la policía, quería destruir a Yolanda públicamente, pero Selena se negó. A pesar de todo, Selena todavía confiaba en Yolanda, todavía creía que podía haber una explicación, todavía quería darle una oportunidad de explicarse. Esa confianza le costaría la vida. El 31 de marzo de 1995, Selena condujo sola hasta el Days Inn donde Yolanda se hospedaba. Iba a recuperar documentos financieros que Yolanda tenía, documentos que probarían el fraude. Iba a confrontarla una última vez antes de cortar toda relación. Lo que pasó en esa habitación de motel solo lo sabe Yolanda, y su versión ha cambiado múltiples veces a lo largo de los años. Lo que sabemos es esto: hubo una discusión.
Yolanda sacó un revólver calibre 38 que había comprado días antes y disparó. La bala entró por la espalda de Selena, cortando una arteria principal. Selena corrió hacia el lobby del motel dejando un rastro de sangre. Alcanzó a dar el nombre de su atacante antes de colapsar. Murió en el hospital a las 1:05 de la tarde. Tenía 23 años. Afuera del hospital, miles de fans se congregaron llorando. Las radios interrumpieron su programación. La noticia llegó a todos los rincones de América Latina en cuestión de horas. El sueño había terminado. Pero la historia no termina con su muerte. En muchos sentidos, ahí es donde empieza otra historia. Una historia igual de trágica, pero de diferente manera. Después de la muerte de Selena, su imagen se convirtió en un negocio multimillonario. Abraham Quintanilla tomó control total del legado de su hija. Licenció su imagen para productos de todo tipo. Autorizó la película con Jennifer López. Controló qué historias se contaban y cuáles no. El álbum que Selena estaba grabando en inglés fue terminado póstumamente con lo que había dejado grabado. Dreaming of You vendió más de 400,000 copias en su primer día, un récord para una artista femenina. La muerte de Selena la convirtió en una leyenda, y esa leyenda generó más dinero del que ella jamás vio en vida. Hay algo obsceno en eso, algo que debería incomodarnos. Una mujer que fue puesta a trabajar desde los 6 años, que sostuvo a su familia con su talento, que nunca tuvo control real sobre su carrera ni sobre su dinero. Esa mujer murió a los 23 años y su imagen siguió generando millones que ella nunca disfrutó. Cris Pérez, su viudo, ha hablado públicamente de sus conflictos con Abraham. Ha dicho que fue excluido de decisiones sobre el legado de su esposa. Ha contado que la familia Quintanilla lo marginó después de la muerte de Selena. Escribió un libro contando su versión de la historia. Abraham demandó para evitar que se publicara. Perdió la demanda, el libro salió y mostró una imagen de Selena diferente a la oficial, más humana, más compleja, más real. Pero la versión de Abraham sigue siendo la que domina. La serie de Netflix sobre Selena fue producida con su supervisión. La película con Jennifer López contó la historia que él quiso contar. Los productos con su imagen pasan por su aprobación. 30 años después de su muerte, Selena sigue sin ser dueña de su propia historia. Y luego está Yolanda. Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua. Ha estado en prisión durante casi 30 años. Será elegible para libertad condicional en 2025. En entrevistas desde la cárcel, ha mantenido que el disparo fue un accidente, que ella solo quería suicidarse y que el arma se disparó cuando Selena intentó quitársela, que nunca quiso matar a la mujer que adoraba. Nadie le cree, pero hay preguntas que nunca fueron respondidas satisfactoriamente. ¿Por qué Yolanda compró el arma días antes? ¿Qué realmente pasó con el dinero que robó? ¿Qué tipo de relación tenía realmente con Selena? Ha habido especulaciones durante años, rumores que nunca se confirmaron, teorías que van desde lo plausible hasta lo descabellado. La familia Quintanilla ha luchado ferozmente contra cualquier narrativa que complique la historia oficial. Selena era perfecta, Yolanda era malvada. Fin de la historia. Pero las historias reales nunca son tan simples. Las personas reales nunca son solo buenas o solo malas. Y reducir la tragedia de Selena a un cuento de hadas con villana es hacerle un flaco favor a su memoria. Selena era una mujer extraordinariamente talentosa que fue explotada desde niña, que vivió bajo control toda su vida, que estaba empezando a liberarse cuando la mataron. Esa es la tragedia real. No solo que murió, sino que murió justo cuando estaba a punto de ser libre por primera vez. Pienso mucho en quién habría sido Selena si hubiera vivido. En 1995 estaba a punto de lanzar su carrera en inglés. Tenía 23 años. El mismo año que murió, Jennifer López era una bailarina desconocida. Shakira no había cruzado al mercado anglosajón. El espacio para una estrella latina estaba vacío. Selena habría llenado ese espacio, sin duda. Tenía el talento, el carisma, la ambición. Habría sido lo que Jennifer López se convirtió, lo que Shakira se convirtió. Quizás más, pero también pienso en otras cosas. Pienso en si habría logrado liberarse del control de su padre, si habría tomado las riendas de su carrera y su dinero, si habría sanado las heridas de una infancia robada. Pienso en si habría tenido hijos con Cris, si habría envejecido con gracia, si habría encontrado paz.
pienso en la mujer que nunca tuvo oportunidad de ser. Porque Selena la estrella está congelada para siempre en el tiempo, eternamente joven, eternamente perfecta, eternamente sonriente. Pero Selena la mujer merecía tener arrugas, merecía tener canas, merecía tener nietos, merecía tener una vida completa, y eso le fue robado. Primero por una industria que la explotó desde niña, luego por una bala en un motel barato de Texas. Han pasado casi 30 años desde que Selena murió. Generaciones enteras han nacido y crecido sin conocerla más que como un ícono, como una imagen en camisetas, como un personaje en una película que Jennifer López protagonizó. Pero para los que estuvieron ahí, para los que la vieron cantar en vivo, para los que crecieron con su voz en la radio de sus padres, Selena sigue siendo real. Sigue siendo la muchacha de Corpus Christi que cantaba con todo el corazón, que bailaba como si nadie la estuviera viendo, que hacía sentir a la gente que todo era posible. Esa Selena no está en los productos con licencia ni en las series de Netflix. Esa Selena vive en la memoria de quienes la amaron antes de que fuera una leyenda. Y quizás eso es lo más trágico de todo, que la Selena real, la mujer complicada y vulnerable detrás del mito, ha sido enterrada bajo capas de mercadotecnia y mitología. Merecía mejor, merecía ser recordada como lo que fue. Una mujer extraordinaria que superó obstáculos increíbles, que fue explotada y aún así brilló, que fue controlada y aún así encontró momentos de libertad, que fue humana, profundamente humana, con todo lo que eso implica. Selena no era perfecta, ninguno de nosotros lo es, pero era real y era nuestra, y eso debería ser suficiente. Esto es Voces que el tiempo borró. Hoy recordamos a Selena, no la leyenda, no el producto, no el ícono congelado en el tiempo. Recordamos a la mujer, a la niña que cantó para sostener a su familia, al adolescente que nunca tuvo adolescencia, a la joven que se enamoró y se fugó contra la voluntad de